¿Qué tal? ¿Cómo les va? En este video vamos a seguir tratando el tema de ecuaciones, pero ahora vamos a ver no tanto el pasaje de lo coloquial a lo simbólico, sino también la resolución de un problema. No solo el planteo, sino también llegar a un determinado valor o solución para un problema. ¿Bien? Entonces vamos con el ejercicio número 1. Dice, la suma de un número y su consecutivo es 35. ¿De qué números se trata? Y fíjense que yo subrayé ya las palabras clave. ¿Cuáles son las palabras clave? Tenemos suma, tenemos un número y su consecutivo, ¿sí? Entonces vamos a decir, ¿la suma de quién? ¿Se acuerdan que nos preguntábamos así para plantear? Decíamos, ¿la suma entre quiénes? Yo sé que hay una suma de por medio, pero ¿entre quiénes? Entonces podría ir haciendo acá, la suma, y tengo que ver entre quiénes. ¿Qué voy a colocar acá? ¿Sí? Entre un número. ¿Cómo podemos llamar a un número que no conocemos? Le podemos asignar una letra. Supongamos que ponemos X. ¿Sí? ¿Y entre quién más? Y entre su consecutivo. ¿Cómo sería el consecutivo de X? ¿Se acuerdan que decíamos que el consecutivo va a ser ese mismo valor X, pero aumentado una unidad? Porque es el número que viene. ¿Sí? Entonces ahí está, fíjense cómo quedó. La suma de un número y su consecutivo es 35. Cuando yo digo es 35... hacemos referencia a es igual a 35. Y nos ha quedado ahí el planteo del problema. Ahora nos pide que averigüemos cuáles son los números, ¿sí? Vamos a borrar entonces acá. Esto era para que ustedes me entiendan que lo que estábamos buscando era qué sumando íbamos a colocar, ¿sí? Bien. Entonces nos ha quedado la suma de un número y su consecutivo es igual a 35. Esta parte yo sé que les cuesta plantearla, por eso yo les voy a hacer acá una referencia. Le voy a decir, este es el número, ¿sí? Y este que está acá va a ser el consecutivo de ese número. ¿Se entiende? Consecutivo. Y esta es la suma. Bien, no confundan esa parte. Interpreten bien, porque muchas veces ustedes quieren poner la suma de un número y su consecutivo, que sea esta expresión. Y eso no es la suma de un número y el consecutivo. Esto sería el consecutivo únicamente, ¿sí? Entonces, háganlo así, vayan buscando estrategias para la resolución, ¿sí? Bueno, nos ha quedado ahí la ecuación, entonces resolvemos. ¿Qué haríamos? Agrupamos de un lado las X de uno de los miembros, quedaría las X nada más. Y del otro miembro, ¿qué haríamos? Juntaríamos los números. Teniendo en cuenta que el 1 es un término, pasa cambiado de signo, ¿sí? Resolvemos. Si yo digo, tengo una X más otra X, no me digan que esto es X, ni que es X cuadrado. Cuidado esa parte, ¿sí? En la suma que se hace, se suman los números de adelante, que acá si no hay nada, sé que hay unos. Entonces sumo 1 más 1, 2, y acompaña la X como resultado. Si estoy sumando X, obtengo X. Es igual a 34. Bien, termino de resolver. No se lleven el 2 tampoco restando. ¿Cómo va a pasar ese 2? Yo sé que acá, ¿qué hay? Una operación de multiplicación. Entonces pasa invertido con la operación inversa, que sería la división, ¿sí? Y si resolvemos ahí, nos va a salir que el número es 17. Bien, estamos hasta ahí. Podríamos hacer una verificación y buscar la respuesta. ¿Cuál sería la respuesta a nuestro problema? Planteemos la respuesta, porque nos dice de qué números se trata. Entonces nosotros diríamos, se trata del número 17. ¿Y de quién más? Porque estamos diciendo de qué números se trata. O sea, está preguntando no solamente cuál es el número, sino también cuál es el consecutivo, ¿sí? Entonces, si el número es 17, el consecutivo, ¿cuál va a ser? El número 18, ¿sí? Y para verificar podemos decir 17 más 18 nos da 35. Bueno, vamos a un cálculo auxiliar y decimos 17 más 18, podríamos verificar ahí, esta de 15, me llevo una y tengo 35. Verifica perfectamente, ¿sí? Si quieren pueden hacer la verificación previamente y luego la respuesta. Pero yo quería que analicen esto, que cuáles van a ser los números del 17 y el 18, ¿sí? Vamos rápidamente con otro problemita para interpretar. Problema número 2.
La suma de tres números consecutivos es igual a 42. ¿De qué números se trata? ¿Sí? Palabras clave, subrayemos. Tenemos una suma y tenemos tres números que tienen que ser consecutivos. ¿Cómo haríamos eso? Habíamos visto anteriormente. Si yo llamo a x uno de los números, el consecutivo de x va a ser x más 1. ¿Verdad? Y si quiero otro consecutivo más, va a ser x más 2. ¿Se acuerdan que lo trabajamos? Por ejemplo, yo tenía el número 10, el consecutivo le sumaría 1. Sería el 11. Y si quiero el consecutivo del consecutivo, al 10 le sumo 2. Sería 12. Estamos haciendo eso, ¿sí? Entonces, si no, revisen el video de planteo de pasaje del lenguaje coloquial al lenguaje simbólico. Ahí está más detallado todavía. Yo voy a dar por entendido que ya se sabe esa parte, ¿sí? Entonces vamos a decir, la suma de tres números consecutivos. Pueden armarlo de esta forma. Pueden decir, necesito la suma de 1, 2, 3 números que tienen que ser consecutivos. Entonces voy a decir 1, lo voy a llamar x. El siguiente lo voy a llamar x más 1, el consecutivo. Y el siguiente va a ser x más 2. Entonces ahí estaría sumando tres números que son consecutivos. Y me dice que eso va a ser igual a 42. Bien, entonces vamos a agrupar, como toda resolución de ecuaciones, ¿qué hacemos? De un lado agrupo las incógnitas. Digo x más x más x. Igual, del otro lado, ¿qué voy a hacer? Agrupar los números sin letra, que sería el 42, el 1, que como es un término pasa cambiado de signo, y el 2 lo mismo, pasa cambiado de signo. Y nos queda de esa forma. Entonces, ojo acá también, digo x más x más x, ¿cuántas x hay? 3. 3x. Y allá haría la resta y me daría 39. Bien, despejo la x, el 3 que está multiplicando se va a ir dividiendo y nos va a quedar que x vale, ¿cuánto vale? 13. ¿Sí? Bien, hemos llegado a la solución del problema, nos ha salido 13 y bueno, si quieren, antes de dar la respuesta, lo que podríamos hacer es verificar, ¿sí? Entonces, hagamos la verificación, vamos a plantearla acá a un costadito. X nos ha salido 13. Verifiquemos entonces, ustedes lo harían a un costado, ¿verdad? Entonces vamos a decir verificación. La verificación va a ser la siguiente. Decíamos x más 1 más x más 2 igual a 42. Si x nos ha salido que es 13, vamos a buscar 13 más 13 más 1 más 13 más 2 igual a 42. ¿Sí? Y en calculadora o manualmente podríamos sumar acá. 13 más 13 me va a dar 26, 27, 37, 40, 42. Se verifica. ¿Sí? Podemos hacerlo en calculadora o colocar la suma y hacerlo paso a paso, pero sí está verificando entonces el valor 13. Vamos a ir a la respuesta y vamos a decir ¿qué vamos a poner en la respuesta? Coloquemos acá. Se trata ¿de qué números? De los números. Anotemos hasta ahí. Se trata de los números y veamos, quiero que interpreten algo acá. ¿Cuáles son los tres números consecutivos? Si x nos ha salido 13, ¿sí? El primer número, ¿se acuerdan que este era el número? Nos salió 13. El x más 1, que era el consecutivo, ¿cuánto va a dar 13 más 1? ¿No da 14? Ese es el consecutivo. Y el consecutivo del consecutivo era el x más 2. Y va a ser 15. Fíjense cómo esas expresiones, x más 1, x más 2, nos dan los tres valores que necesitamos. Entonces los números son el 14, el 15 y, el 13, el 14 y el 15. Ahí estaría, ¿sí? De esos números se trata. Entonces hicimos el procedimiento del planteo, la verificación y la respuesta. Analicen, tienen que tener tres números consecutivos. Si x salió 13, los consecutivos tienen que ser 14
y 15. Se va complicando, así que veamos. Problema número 3. ¿Cuál es el número cuyo cuádruple disminuido en 8 es igual al doble de su siguiente? Palabras clave: cuádruple, disminuido, doble, siguiente. Esas serían las palabras clave en este problema, ¿sí? Entonces busquemos, ¿cuál es el número cuyo cuádruple disminuido en 8? ¿Cómo vamos a hacer eso? Tenemos un número cuyo cuádruple, ¿a qué me hacía referencia? Operación de multiplicación, y cuádruple viene de 4, así que ahí tendríamos el cuádruple del número, disminuido en 8, disminuido, ¿qué estoy haciendo? Estoy restando 8 unidades, lo estoy haciendo más pequeño, disminuyendo 8 unidades. Es igual, y veamos ahora, al doble de quién. Entonces yo voy a hacer el doble, pero ¿de quién? ¿De quién voy a hacer el doble? De su siguiente. De su siguiente, o sea, estamos hablando del siguiente de x, del número. Y el siguiente, como habíamos dicho, x más una unidad, ¿sí? Y para que sea el doble del siguiente, sí o sí, voy a colocar acá paréntesis, ¿sí? Porque si no coloco paréntesis no es lo mismo. Si digo 2 entre paréntesis x más 1, estoy diciendo el doble del siguiente. Si digo 2x más 1, estoy diciendo el siguiente del doble del número. No es lo mismo, ¿sí? Así que atención con los paréntesis. Bueno, vamos a la parte de la resolución del problema. Vamos a decir, cuando multiplicamos por una letra por un número, ¿qué pasa? El número va adelante y la letra pasa automáticamente atrás. Entonces voy a decir, x por 4 es 4x, menos 8 es igual, voy a aplicar qué propiedad allá. ¿Qué propiedad me permite separar la multiplicación de un paréntesis en términos? Nuestra propiedad distributiva. Entonces voy a decir, 2 por x va a ser 2x, más 2 por 1, 2. ¿Sí? Bien, todo se va englobando, todo se va de la mano. Todos los conocimientos que van adquiriendo van de la mano con anteriores. ¿Sí? Bueno, ahora agrupemos. Dijimos que vamos a agrupar de un lado todo lo que tenga incógnita. ¿Sí? Este es un término, entonces lo voy a traer cambiado de signo. Allá está positivo, va a pasar negativo. Y allá tenemos el 2 y el 8 que está negativo, que también es un término, va a pasar cambiado de signo. Los únicos que cambian de signo son los términos. Resuelvo acá 4 menos 2x. ¿Cuántas x me van a quedar? Tenía 4, quito 2, me quedan 2. 2x. Allá sumo, me va a dar 10. Por lo tanto, el 2 que está multiplicando va a ir dividiendo y la x va a ser igual a 5. Hemos llegado a la resolución del problema. Vamos a hacer la verificación. Entonces, hagamos la verificación a un costado. Veamos si me entra acá. Vamos a poner, entonces, verificación. Y en la verificación, desde el original, que yo tenía esto, voy a reemplazar únicamente la x por el valor que hallamos. ¿Sí? Nuestro valor fue 5, entonces voy a decir 5 por 4 menos 8 me tiene que dar lo mismo que hacer 2 por 5 más 1. Resolvamos, 5 por 4 es 20. Menos 8, ¿cuánto nos va a dar 20 menos 8? 12. Veamos de este lado. 2 por 5 más 1 es 6 y 6 por 2 es 12. Verificó perfectamente. Entonces x vale 5. ¿De qué número se trata? Responderíamos la pregunta y diríamos, ¿cuál es el número? El número es el 5, ¿sí? Bueno, eso ustedes lo detallan ahí. Pondríamos respuesta y pondríamos bien lindo, el número es el 5, ¿sí? Eso ya los dejo para ustedes. Y vamos rápidamente a un problema más. Problema número 4. Si la diferencia entre el quíntuplo de un número y el doble de su consecutivo es el cuadrado de 7. ¿Cuál es el número? Palabras clave:
Tenemos diferencia, tenemos quíntuplo, tenemos doble y tenemos consecutivo, ¿verdad? Veamos entonces. Si la diferencia, entonces la diferencia, ¿a qué hace referencia? Tenemos una resta, ¿verdad? La diferencia entre quiénes, veamos, entre el quíntuplo de un número, ¿cómo expresaría el quíntuplo? Quíntuplo viene de multiplicación. Y quíntuplo además hace referencia a 5. El quíntuplo de un número que no conozco, llamémoslo X. La diferencia entre el quíntuplo de un número y el doble de su consecutivo, ¿verdad? Entonces acá tenemos que hacer, el doble viene de 2, 2 por el doble de quién. No se olviden de preguntar y de plantearse bien, del consecutivo del número, ¿sí? No de X, sino de X más 1. ¿Qué voy a necesitar ahí? Sí o sí colocar mi paréntesis para que sea el doble de todo el consecutivo. ¿Se entiende? Es el cuadrado de 7. El cuadrado es igual al cuadrado de 7. Ha quedado de esta forma. Entonces, fíjense, yo voy haciendo estos círculos a ver si de esa forma se ve más claro. Ustedes vean qué técnica utilizar, pero analicen bien el problema, porque si no, la respuesta va a ser otra, ¿sí? Bien, resolvemos acá. ¿Cómo quedaría? Dijimos que 5 por una letra por un número, simplemente es el número delante, la letra acompaña. Menos, ¿qué podemos hacer allá? Propiedad distributiva, podemos hacer allá, lo vamos a marcar con verde. Acá vamos a hacer una propiedad distributiva para poder separar en términos esa multiplicación. Entonces va a ser 2 por X es 2X. Y fíjense acá cómo hago, ¿no? Digo, menos por más de la X va a ser menos. 2 por 1 que estaría delante de la X, 2. Y X ahorita acompaña, ¿sí? De nuevo digo, menos por más, para ir al segundo término, menos por más, es menos 2 por 1 es 2. Regla de los signos de la multiplicación. 7 al cuadrado va a dar 49. Ahí nos ha quedado el ejercicio. Agrupemos de un lado las incógnitas. 5 menos 2x. Y del otro lado agrupemos los términos que son exclusivamente numéricos, no tienen letra. Nos ha quedado así. Bien, resolviendo, vamos a resolver ahí, nos va a quedar 5 menos 2, voy a tener 3x es igual, 49 más 2 nos va a dar 51, ¿sí? La x va a pasar dividiendo, perdón, el 3 va a pasar dividiendo y nos va a quedar 51 dividido 3. Calculando ese valor, ¿cuánto nos va a salir? Cálculo auxiliar, puedo hacer ahí 51 dividido 3, esta de 1, 3 por 1 3, al 5 es 2 y esta de 7. Nos sale 17 el valor de nuestra incógnita. Ahora veamos si la verificación sale. Antes de responder, entonces coloco verificación y me voy a cruzar para allá y vamos a reemplazar en lo original que teníamos nosotros habíamos dicho 5 por x menos 2 por x más 1 igual a 7 al cuadrado. Resuelvo, en realidad primero reemplacemos 5 por 17 menos 2 por 17 más 1 igual a, ya puedo decir 49 acá, ¿sí? 5 por 17, bueno, pueden utilizar calculadora y si no, nos ponemos a hacer paso a paso los cálculos. Esto nos va a dar 85. Menos 2 por, sumo allá, es 18. Igual a 49. ¿Sí? Y si hacemos 85 menos 2 por 18, nos da 49. 49 igual a 49. Se ha verificado que la respuesta es 17. Y bueno, posteriormente pueden colocar que el número, me pregunta ¿cuál es el número? Entonces decimos abajo, respuesta, y diríamos el número es el 49. No, eso también es un error común. Esta es la verificación simplemente. Este es el valor del resultado. El número es el 17. ¿Sí?
Bien, en este video entonces vimos un poco cómo plantear un problema, cómo desarrollar su resolución y espero que les haya servido. Nos vemos en un próximo video.